Bienvenido a este curso, en el cual vamos a tratar de encontrar los mecanismos, herramientas y motivación para que puedas cambiar tu comunidad, tu sociedad y tu país. Todos los países necesitan que la sociedad se organice y que se encuentren los liderazgos que nos motiven y nos lleven ese cambio. Tú puedes ser uno de esos líderes, quizá lo eres ahora mismo. Desarróllate y acompáñanos en este curso para que podamos cambiar tu comunidad, tu sociedad y tu país. Saludos amigos y bienvenidos a este curso de acción social, de poder social, que les va a ayudar mucho en el entendimiento de las capacidades y posibilidades que tiene el pueblo cubano en sus manos para cambiar la historia, cambiar la situación, cambiar sus vidas. Es una nueva esperanza, una nueva posibilidad que no es algo nuevo, es algo que ha triunfado en diversas partes del mundo bajo regímenes totalitarios idénticos al que ustedes están padeciendo. Son caminos que han tenido éxito y que ustedes pueden ensayar, que ustedes deben conocer y que posiblemente puedan hacerlo e implementarlo de una forma muy eficiente. Son caminos para cambiar su vida, para cambiar la situación trágica, desastrosa que ha estado viviendo Cuba por 61 años. Los invito a que lo estudien, a que lo consideren y a que lo evalúen. En sus manos está. Saludos amigos, te damos la bienvenida al curso de Poder Social. Sí, este curso de Poder Social pretende que compartas los conocimientos, el contenido, las experiencias vividas en regímenes dictatoriales, sobre todo en Europa del Este, donde aprendas lo importante que tiene, lo importante que es desde la sociedad, desde las diferentes organizaciones sociales, tejer ese entramado conocido como sociedad civil. Así que te invitamos a que participes en este seminario de Poder Social. Organizar es aprender, y aprendiendo se organiza mejor. El objetivo de este curso es contribuir a fortalecer desde la base del conocimiento al proceso natural de organización social independiente que ya está ocurriendo en Cuba. Saludos, mi nombre es Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido a este segundo capítulo, esta segunda sección de una conversación didáctica que estamos teniendo con un joven talento cubano, historiador, filósofo de la historia, Álvaro Alba, y también un periodista reconocido. Estamos hablando sobre el poder social dentro de los regímenes comunistas. Álvaro, tocamos varios puntos esenciales sobre la naturaleza de cómo el poder social se quitó de encima el control del Partido Comunista en Europa Central y en Rusia. Y tú fuiste testigo presencial de esa etapa tan intensa de lucha. La propaganda y la enseñanza comunista decía de que el poder social llegaba a su máxima expresión bajo un régimen comunista, que no había vida para el poder social después del comunismo porque el Estado y la sociedad se convertían en uno solo. Y ya no hacía falta una sociedad independiente del Estado. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que sigue existiendo un Estado y una sociedad y que la sociedad sigue teniendo reclamos independientes del Estado. Y hablamos del caso de Cuba, un país que no tiene las diferencias étnicas que había en Europa Central y en Rusia, y también un país en el cual el comunismo llegó al poder por una revolución autóctona, una revolución interna y no por imposición como fue en muchos países de Europa Central. Tomando esto en consideración, tu análisis del poder social en Cuba, su actualidad y su potencial. Mira, Cuba tiene en estos momentos muchos temas que requieren de una participación activa de la sociedad civil. La creación de muchas redes, cada cual puede escoger su interés social. Mencionábamos anteriormente el tema racial. En Cuba es uno de los países con mayor problemática racial. Esto lo ha reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha reconocido Reporteros Sin Fronteras, lo han reconocido todos los organismos internacionales de derechos humanos que de verdad prestan atención a este tema. Han encontrado en Cuba claras muestras de racismo institucionalizado. Hay un grupo muy fuerte en la isla que trabaja por ello, por la defensa de los derechos de los cubanos de descendencia africana, buscando
colaboración y cooperación con similares en el área, en Colombia, en Panamá, Perú, etcétera. Está el tema de la violencia de género, que en los últimos años ha alzado la voz para denunciar toda esta temática que hay en la isla, donde las autoridades, por apañar inclusive a los agresores, no presentan las estadísticas reales de la violencia, las propias condiciones de vida que tiene el cubano proporciona o aumenta esta violencia que vemos a diario. Y también tenemos temas como el medio ambiente, tenemos la defensa de los animales, si nos vamos a temas plenamente sociales. Si vamos al tema de los obreros, yo creo que los sindicatos independientes, hemos visto grupos independientes de obreros en Cuba en los últimos años, las denuncias que existen frente a la Organización Internacional del Trabajo por las violaciones, esto ahora que estamos viendo con los médicos cubanos como son objeto de una explotación, de trata humana, que ha sido denunciado por varios países, que ha sido presentado casos en diferentes entidades jurídicas internacionales. Yo creo que existen muchos temas, Orlando, donde hoy en día el cubano puede encontrar una participación social, puede encontrar un área donde hacerle su reclamo al régimen. Los padres hablábamos sobre el tema de la educación, porque en Cuba tiene que haber un solo sistema de educación político y doctrinario. Recordemos, cosa más irónica, hace unos meses atrás a unos padres, el padre fue condenado y fue llevado a juicio por darle clases a su hijo en la escuela, en la casa, y no llevarlo a la escuela, y hoy en día estamos todos estudiando en la casa, no en la escuela. Entonces, dicho esto, en Cuba los padres pueden exigir educar a sus hijos en una escuela parroquial, en la escuela de una congregación evangélica, bautista. Yo creo que el derecho a una educación alternativa al régimen tiene que ser un reclamo de los padres cubanos. El que sus hijos, hoy en día que participamos todos en clases online, ¿por qué no puede un joven cubano inscribirse en una universidad de Costa Rica online? O hacerlo en una universidad mexicana, en una universidad chilena. ¿Cuál tú crees que fueron las lecciones que aprendió el Partido Comunista Cubano del derrumbe de la Unión Soviética y de los países del bloque comunista en Europa? Mira, en eso fueron muy hábiles. En cuanto ocurrió la debacle del campo socialista, el Partido Comunista envió una delegación a esos países, que Cuba todos tenían relaciones, para estudiar lo que estaba pasando. Todavía estos países pertenecían al llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica, el famoso CAME. Y esa delegación partidista, que provenía de la oficina de Raúl Castro como segundo secretario del Partido Comunista, se dedicó a hacer una evaluación de los procesos que estaban haciendo allí. Encabezó esa delegación Alcibiades Hidalgo, que era el jefe del despacho de Raúl Castro, viceministro después de Relaciones Exteriores, y presentaron a Raúl Castro un informe de todas las discrepancias dentro de la sociedad en cada país en específico, e inclusive de las discrepancias dentro de la jerarquía política comunista. De ahí es que tú ves una intolerancia contra cualquier pensamiento no te digo ya opositor, ni de disenso, sino un pensamiento diferente. Lo vimos en la causa 1 del 89, lo vimos después en la causa 2 del 89 contra General Abrante y otros oficiales del Ministerio del Interior, que por corrupción tú podías haber acusado a todos los miembros del Consejo de Ministros de Cuba. Por abuso de poder, desde Fidel Castro hasta abajo, los dirigentes comunistas cubanos abusan del poder a nivel local, municipal, y lo que hicieron entonces fue parar, mediante las armas, mediante el fusilamiento, cualquier idea que fuera diferente a la que ellos manifestaron. Recordemos que las grandes quejas de Fidel Castro contra el general Ochoa fue
el que él no seguía los consejos que él le daba de cómo llevar la guerra en Angola. Raúl Castro lo acusa de que siempre estaba bromeando y que hacía chistes. O sea, que era una persona que no encajaba. No estamos ni siquiera justificando el que haya participado en el narcotráfico, pero para participar un general cubano en el narcotráfico tenía que tener la autorización de la máxima autoridad del país, que era Fidel Castro, y de Raúl Castro, que era el segundo al frente de eso. Que yo creo que es una causa pendiente que debe de todavía verse en los tribunales, la de Raúl Castro. Entonces, en aquel momento, todos esos intentos que existieron, que dentro de Cuba ya venía con un estudio de lo que estaba pasando en Europa del Este, de lo que había pasado, de por qué el régimen había desaparecido. Después, en el año 91, cuando desaparece la Unión Soviética con el pretexto de restablecer relaciones diplomáticas con esos nuevos 14 países, se manda una delegación similar para estudiar en el terreno qué era lo que había pasado en esos países. Y encuentran de que las fricciones entre kazajos y rusos en diciembre de 1987, con unas protestas estudiantiles en Almatá, se encuentran que en Ucrania los cubanos inclusive que estudiaban en ciudades como Lvov o Rostov fueron trasladados hacia ciudades del este de Ucrania, lo que es hoy en día Donetsk, porque el movimiento independentista ucraniano era más fuerte en el oeste que en el este. O sea que, y recordemos también de que en aquellos primeros años Yeltsin se une y escucha los reclamos del exilio cubano. Yeltsin, cuando fue destituido, visita Miami, entabla una relación de cooperación con Jorge Mascanosa, entonces presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y Jorge Mascanosa visita Moscú con una delegación, se firman acuerdos, y creo que fue una etapa muy fructífera en términos de cooperación entre lo que era Miami, el exilio cubano, y las nuevas autoridades de Moscú. Yo recuerdo en septiembre de 1991, cuando Jorge Mascanosa visita Moscú, que se reúne con Yeltsin, se reúne con el canciller, entonces, Pankín, y es el momento cuando anuncia Rusia que abandonaba que la brigada militar que tenían en Cuba abandonaba la isla. O sea, Castro se ofendía porque primero se lo habían dicho a un exiliado cubano que no a él. Entonces, el régimen aprendió de que con una represión efectiva podría controlar esas manifestaciones de descontento social. Lo que hoy en día, a diferencia de aquella época, es la tecnología. Nosotros, para enterarnos, por ejemplo, uno de los últimos huelguistas de hambre que murieron en una huelga de hambre en Europa, fue un soviético que estaba en huelga de hambre en el año 89, y se vinieron a enterar en Occidente 2-3 días después. Hoy en día una huelga de hambre, y lo vimos en el caso de Zapata, nos enteramos al instante. Y eso fue hace ya casi, van a ser 10 años dentro de poco. Nosotros hoy en día con la tecnología sabemos lo que está pasando al instante en Cuba. Y si todos estos actores de una sociedad activa, como puedan ser los que reclamen una educación independiente, los que estén en contra de los abusos laborales contra los médicos, sean capaces de expresar, de unirse y de reflejar sus aspiraciones, tanto hacia adentro de Cuba como hacia afuera, yo creo que sería más viva o estarían más vivos los tejidos de la sociedad cubana. Hay como una pasividad en la sociedad, que vienen muchas denuncias, manifestaciones en contra del régimen, pero también vemos una represión muy fuerte, y la única manera de combatir la represión es denunciando esa represión y manteniendo una actividad. Yo siempre me gusta poner el ejemplo, en Ucrania, cuando el fraude electoral de 2006, de la Revolución Naranja, los ucranianos salieron a protestar y estuvieron bajo la nieve durante meses, y los meses de noviembre y diciembre, hasta que fueron a una tercera elección. Hubo una primera elección donde quedaron dos
candidatos, en la segunda con 2 candidatos, que entonces era Yanukovych y Yushchenko, hubo fraude y ganó el prorruso, que era Yanukovych, y los ucranianos se mantuvieron en huelga para una tercera después, aprobada por el Tribunal Supremo de Ucrania, una tercera elección presidencial. Y más reciente que en 2014 con el Euromaidán. Noviembre, diciembre, enero hasta febrero estuvieron protestando bajo la nieve, bajo el fuego, las balas del Berkut, que era la policía especializada, y supieron defender su reclamo. En ese desarrollo del poder social, 2 preguntas: ¿cómo tú ves el rol del exilio cubano y cómo tú ves el rol de la comunidad internacional, objetivamente según las realidades de hoy en día? Mira, el exilio cubano es el mejor enlace, el mejor aliado y la mejor voz que pueda tener el reclamo de la sociedad cubana hacia afuera y hacia adentro. La campaña de presiones que se puedan ejercer sobre las autoridades cubanas. Lo mismo, una cosa muy simple y que afecta a todos los cubanos: los precios de Texas con los teléfonos, las tarifas que ponen. Yo creo que eso es un reclamo que el cubano de adentro debe de exigir. El exilio, te pongo un ejemplo, pueden ser otros más, tiene que ser esa voz de alianza, esa voz de acompañamiento. Y también en el caso de la comunidad internacional, yo creo que no hay mejor representante para el cubano dentro de la isla que su hermano en el exilio, y el hermano del exilio entonces tiene que buscar esa repercusión de lo que viene desde la isla en la comunidad internacional. A mí me encanta el ejemplo de la Comisión de Justicia Cuba, que supo recoger dentro de Cuba todos los testimonios de violaciones a los derechos humanos para llevarlo al exilio. El exilio es capaz de hacer un inventario, de buscar los mecanismos de condena y con la comunidad internacional tener un apoyo jurídico en toda América Latina, en otros países del mundo, para llevar esa verdad. Yo creo que ese enlace, esa cadena de reclamo social de justicia en el exilio con la recopilación, con la búsqueda y después con una comisión para eso, es el ejemplo perfecto que se podría aplicar lo mismo para una demanda social, económica y para una demanda política. Y solo no se logra nada. Una sola demanda, en español hay un dicho que dice: una gaviota no hace temporada, un solo reclamo no cambia el sistema. Yo creo que todos los reclamos son genuinos, todos los reclamos tienen derecho a vivir, a expresarse, a llevarse a la práctica. El exilio debe saber, capaz de encontrar los artistas exiliados, ser solidario con los artistas cubanos que condenan todos estos decretos de censura, y al mismo tiempo denunciar esto donde quiera que vaya: un cantante en un concierto, un actor en su programa. O sea que deben de ser mensajeros de esa situación interna. Álvaro, los mineros rusos, los mineros soviéticos, los estibadores polacos, para poner 2 ejemplos, Los artistas checos, lograron una conciencia de sí mismos independientemente del Estado. ¿Tú ves esa conciencia desarrollándose en Cuba en ciertos sectores? Sí. Mira, los artistas... Y no es solamente ideales, de interés propio. Mira, yo lo estoy viendo con los artistas cubanos, con los escritores, con los pensadores cubanos que se manifiestan así. Y lo veo también con los abogados independientes. En Cuba existe una corriente muy fuerte de abogados independientes. Y yo creo que esto es muy importante destacar. Regionalmente existen en Cuba, por llamarlo en términos muy isleños, conatos. Son conatos te digo, por ejemplo, en Matanza, en Santiago, en Pinar del Río. En conato, puedo llamarlo entonces también un think tank de acción y pensamiento. Lo vemos, quiero poner el ejemplo de Dagoberto Valdés en Pinar del Río, que por años lleva haciendo reclamos genuinos, reclamos de fuerza,
Félix Navarro lo hace en Matanza, lo hace Librado Linares también en esa zona, lo hace también José Daniel en Oriente. O sea que son personas que en su región han sabido capitalizar todos estos reclamos y de una u otra forma irlos presentando. Indiscutiblemente las damas de blanco lo han hecho en La Habana, pero me gusta a mí cuando todas estas personas que tienen alrededor de sí un grupo de seguidores, de otros cubanos interesados también, son capaces de esos reclamos trasladarlos hacia el exterior, de enfrentarlos allá adentro también. Porque bueno, Iván Hernández Carrillo recibe una represión continua, esa misma represión la tiene Librado Linares, la tiene José Daniel, la tiene Eduardo Cardet también en Oriente, en Holguín. O sea que sin menoscabar la importancia de que pueda tener también este enlace al extranjero, el que ellos lo estén haciendo permanentemente nos da una visión de cómo vibra la sociedad civil cubana, de que no permanece callada. ¿Tú no la ves dormida? No está dormida, está latente, es algo latente, como latente puede ser lo mismo una huelga, puede ser la huelga de unos maestros de una escuela, puede ser la protesta de unos enfermeros en un policlínico. ¿De los transportistas? La huelga de los transportistas. O sea que en Cuba la sociedad se mantiene. Estas nuevas autoridades... Y eso va más allá de la disidencia que hemos conocido tradicionalmente. Cuando la disidencia es capaz de representar los intereses más allá de los propios disidentes, es cuando entonces hace vibrar la sociedad. Cuando hubo una época en que la disidencia cubana era denuncia de violaciones a los derechos humanos, donde el cubano promedio, inclusive como un mecanismo de defensa, decía, voy a decírselo a lo de los derechos humanos. O sea, pero hoy en día no, hoy en día el reclamo es diferente. Hoy en día el reclamo es, como decíamos, porque Etexa no les robe a los bolsillos, porque los muchachos puedan ir a una escuela que ellos deseen, no la que sea la escuela del régimen, porque a los médicos no les roben cuando viajan a servir al extranjero enviado por el régimen. O sea, en Cuba la sociedad se sigue expresando. He visto denuncias de estos médicos cuando regresan, que tú dices, pero bueno, esto es para llevarlo ante un tribunal, no solamente por la paga, sino por que les dan hasta medicamentos obsoletos fuera de ya expirados para que sean utilizados en esas misiones. Pero gracias por esta excelente conversación, donde abrimos toda una serie de puertas de análisis y también de posibles cursos de acción. Y una vez más te agradecemos esta participación en este curso y pronto vamos a recibir retroalimentación de Cuba sobre esta conversación. Gracias. Gracias a todos.